Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ha ocurrido algo pues difícil de entender el día de hoy en los mercados de futuros del petróleo. El día de hoy el West Texas en un momento había perdido, se estaba cotizando en menos $39. Ahorita, en este momento está a menos $15.60. Y la pregunta es que nos hacemos muchos es, ¿cómo puede estarse cotizando a precios negativos? Es casi como te regalo el petróleo, te doy $15, no sé. Son conceptos muy difíciles de entender para quienes no están en este sofisticado mundo del mercado de los energéticos, pero afortunadamente nosotros tenemos a alguien que nos lo va a explicar, Ramsés Pech desde Villahermosa, Tabasco. ¿Cómo está, Ramsés? Bien, Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo a todos. A ver, ¿qué está pasando? Porque hace unas semanas llegó este gran acuerdo donde todos iban a bajar su producción y que según esto se iban a estabilizar los precios. Tú lo advertiste que no era suficiente la disminución de producción. Se fueron como a la mitad de la disminución que deberían haber hecho. Hay un sobrante de petróleo en el mundo que no saben dónde guardarlo porque no se está vendiendo, porque la economía está semiparada en todo el mundo. Y ahora en estos mercados de futuros, el West Texas hasta el momento pierde, bueno, se vende o se cotiza el barril en menos 15.60. El Brent pues no le ha ido tan mal, está en 26.01. Pero ¿cómo está esto de un precio negativo? Explícanos. ¿Qué repercusión tiene para la mezcla mexicana del petróleo? Bueno, lo primero, el precio del barril negativo significa que ese es el valor que el mercado te lo quiere comprar. La decisión del productor es que si lo vende el día de hoy para entregarlo en el mes de mayo a ese valor. Pero ¿cómo puedes vender algo en un precio negativo? Es lo que no entiendo. Tradúcemelo en zanahorias o en papas. Si voy al súper y veo menos 35 el kilo de papas, ¿cómo funciona? Eso es un tecnicismo en el sentido, como productor, el mercado me está diciendo, ¿lo quieres vender? Te lo voy a comprar a $39 negativo. Pero como ¿por qué es $39 negativo? O sea, que no lo puede, o sea, no, es algo que no tiene valor, vamos a decirlo así, no hay valor. O sea, realmente estoy diciendo que no te lo compraría a ningún precio que me des. Como productor no lo vendería a ese precio, esa es la conclusión. Bien. Okay. Segundo, hay una confusión, Eduardo, a ver. Lo que estamos viendo ahorita es el fenómeno de los barriles que vamos a entregar en mayo. ¿Qué sucede en mayo? Que hoy en día hay un problema de almacenamiento en Estados Unidos, y si se dan cuenta, solo el WTI junto con el de Canadá son los que están por debajo en valores negativos. Ni el Brent, ni el Oman, ni el Dubái, ni Urales ha tenido este inconveniente. Porque sí tienen dónde guardarlo todavía. Todavía. Y en Estados Unidos el inconveniente que tienen es que, acuérdate que el de WTI, de los 12 millones que produce Estados Unidos, casi 7 a 8 millones se quedan para el consumo de las refinerías. Pero por ahí leí que los rusos y los sauditas tampoco ya tienen dónde almacenarlo. ¿Es cierto o es falso? Estamos llegando a ese punto. Por eso es importante dejar establecido que esta es la advertencia del mercado al mundo, que si no hacen un recorte, como dijo Donald Trump, de 20 millones y un buen balance en el almacenamiento, el fenómeno que le está pasando a WTI se va a permear a todas las cotizaciones de los diferentes barriles que tenemos hoy en día. Ahora, ¿y qué significa para nuestra mezclita mexicana? Bueno, la mezcla mexicana, el día de hoy, se vence lo que llamamos el factor K, que son los descuentos, como hizo Arabia Saudita por Bella Aramco la semana pasada. ¿Por qué afecta? Porque casi 700 mil barriles vendemos a Estados Unidos, y la fórmula dice que para llegar al valor que yo voy a dar del Maya, del mismo de los NECA, el 65% está en función del precio del WTI. Y el 35% del Brent, más el descuento que tú puedas proporcionarle al quien te vaya a comprar el crudo. A ver, el viernes cerró en 14.35 la mezcla mexicana. 14.35. Todo lo que estamos viendo el día de hoy, ¿cómo va a afectar ese precio de la mezcla mexicana? Bueno, hoy va a afectar en un valor que vamos a esperar ahorita a las 6 de la tarde en cuánto se cotizó, y dependiendo dónde están los clientes va a ser cómo se aplica la fórmula. ¿Por qué? Porque en Europa la fórmula en función del Brent, que no fue afectado. Los de Medio Oriente y Lejano Oriente están en función del Brent, y los que están en Asia están en función
del Oman o del de Dubái, si lo vendemos al Medio Oriente en esta cuestión. Lo que nos está afectando hoy en día es el valor de la cotización si lo vendemos a Estados Unidos. Pero tú piensas, por ejemplo, cuando empezó toda la crisis estábamos consumiendo en el mundo 100 millones de barriles al día, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ok, y ahora te encuentras con que tu demanda cayó a 70 millones, creo que es más o menos el número, ¿no? Sí, Entonces, sí. traes una diferencia de 30 millones de barriles. ¿En cuánto tiempo, dadas las condiciones que estamos observando del mundo, tú piensas que se va a reponer esos 30 millones de barriles? Va a depender mucho en el mes de junio si Estados Unidos y China y países de Europa inician la actividad económica. Por eso vimos a Donald Trump diciendo que cada estado su responsabilidad de cuándo iniciaría la actividad. Okay. Entonces, pero la verdad es como que la pregunta del gran premio, los 74,000 pesos o 74,000 dólares. Todavía estamos en un momento de una gran incertidumbre para saber cuándo se va a abrir la economía completamente. Tú ya mencionabas al principio, Luis Ernesto, de que aparentemente por ahí hay unos medicamentos que pudieran funcionar, pero hasta que no haya una vacuna y todos sepamos, porque yo prefiero una vacuna que enfermarme y me estén tratando, ¿no? Hasta que no haya una vacuna y todos los países aparentemente están rompiendo los parámetros que antes usaban para estas cosas y acelerando tiempos, pero realmente que yo sepa, los políticos, los gobernantes quieren abrir sus economías y los expertos en salud pública no quieren que se abra. Sí, Ramsés. Entonces, lo de la refinería, de 340,000 barriles, no. De 80 a 100,000 barriles, sí, porque el costo de oportunidad está en que muchos de los activos que hoy en día están perdiendo valor porque algunas refinerías ya no es negocio para algunos privados, podemos ir y conseguir como una oportunidad refinerías que pueden estar por debajo del valor si compráramos una nueva. Desde el principio tú dijiste que Dos Bocas nunca sería una refinería de más de 100,000 barriles, ¿sí o no? Sí, eso hasta por la cantidad que se le está invirtiendo. Sí. Nos quedan 30 segundos. Tere, vale, rápidamente. A ver, Ramsés, ¿tú piensas que por la situación mundial México debería de cambiar en general su estrategia energética o estamos en lo correcto? Bueno, lo que hay que pensar es que Pemex no es la base ni la Comisión Federal de Electricidad de Crecimiento Energético, eso es lo primero. Lo segundo, hay que entender que Pemex lo hemos utilizado para poder llegar al presupuesto que se necesita del gasto corriente público. Entonces, hoy en día lo que tenemos que hacer con Pemex es, uno, sacarlo del presupuesto, dos, si no lo sacamos, quitarle los derechos e impuestos que están obligados antes de pagar todos sus costos, y con eso tendríamos una solución en cuanto a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y que se deje ayudar por la iniciativa privada, ¿no? Sí, y sobre todo, Eduardo, que este es un pequeño anuncio del mercado, que si no hacen el recorte, lo que dice de la OPEP y la OCDE y controlan el almacenamiento, en mayo este fenómeno va a permear a todos los precios a todos los barriles que se cotizan hoy en diferentes. Muy bien. Gracias, Pech, desde Villahermosa. Gracias. Vamos a los mensajes, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.